cambiar el mundo. Universidad Alberto Hurtado y Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy. Ayer hubo un clásico futbolístico, hoy está el clásico del primer café. Porque es un clásico este trío, ¿no es cierto? Ernesto Tone, Luis Larraín y Patricio Zapata, muy buenos días. Buenos días, y el hoy, clásico sin patada, el nuestro. Exactamente. Oigan, hoy no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de la Chile y de Colo Colo. Ellos se lo merecen, ¿o no? Aunque un poquito, Wander, ya vamos. Un poquito. Ahora, hay cosas que yo quiero que ustedes, que son más sabiondos en materia de fútbol, me puedan comentar, porque estaba leyendo esta mañana, que me desperté tan temprano que tuve tiempo hasta leer en detalle los suplementos deportivos, y me llamó la atención esto, lo de las peleas, ¿no? Entonces Johnny Herrera y el otro muchacho, Felipe Flores, dice, ¿con quién sostuvo un áspero diálogo en la cancha? Es un chipamogli marginal jugando al fútbol, es penoso, me celebró el gol en la cara, me trató de tirar una patada. ¿Qué es eso de chipamogli o marginal en el fútbol? ¿Alguien entiende eso? Yo lo encontré genial, muy pintoresco, sí, pero no entiendo nada. ¿Qué significa? Yo creo que eso no viene del mundo del fútbol, es chipamogli, ¿no? No, chipamogli, no sé, debe ser un dialecto coa. Pero quiere decir marginal. ¿Y qué es ser un marginal en el fútbol? Dije yo. Bueno, esa es una de las anécdotas que me llama la atención de este clásico que si alguien sabe, que nos va a llamar y nos va a contar. Claro. Que gana Colo Colo, ahí, como dicen, en mi casa mando yo. También me llamó la atención una entrevista a Emiliano Vecchio, que dice que intenta calmar a Johnny Herrera, que estaba tan enojado. Y escuchen esto, dice: ¿qué le parece que Herrera tratara de marginar a Flores? Lo que menos quiero es generar polémica con Herrera. Obviamente uno lo toma de quien viene. Es más fácil hablar así porque ganó. Yo tenía una personalidad complicada, dice Vecchio. Presten atención, todos lo han visto. No era fácil, siempre fui una persona bastante dura. Hasta que Julio Pastén me compartió la palabra de Dios y cambié. Díganme si el fútbol no tiene unas historias dignas de cuentos. Magnífica. ¿Ustedes conocían esta historia? No. Yo me enteré por la prensa nada más. ¿Y te llamó la atención? Pero no es el único caso de un jugador de fútbol que se ha convertido, por así decirlo, a alguna religión o algún credo y ha cambiado su actitud, su comportamiento. Bueno, habría que mandar a todos entonces los hinchas que anoche dejaron la escoba ahí. Habría que organizar unos misioneros, claro, para entrar a la cancha. En vez de estadio seguro sería estadio con, no sé, evangelizador, sí, o algo por el estilo. Y lo otro, escuchen estas, los doctores de la U, Fernando Radice y Alejandro Orizola, no sé si es Radice o Radice. Radice, yo creo. Radice, ¿ya? Y Alejandro Orizola subieron a internet una foto en la que aparecen listos para entrar a una operación utilizando gorros azules con el símbolo del chuncho para mostrar su apoyo al plantel. Luego revelaron que el paciente era hincha colocolino. Sí, hay un problema. Yo encuentro que eso es un agravio. Yo dije, y no dijeron cómo salió la operación. ¿Qué será de ese hincha? ¿Cómo quedó después de esta operación? La operación salió bien, el hincha quedó muy mal. Yo espero que haya sido con anestesia total, porque así el hincha no se le escató. No supo que le amputaron un brazo. Se iba a operar de la vejiga. Al extremo que puede llegar, digamos, la pasión por un equipo de estos médicos. Pero bueno, como dijimos, ¿cómo no vamos a nombrar a Wander, cierto?
Miren este titular. Tras el triunfo de Colo-Colo en el Clásico, Wander se metió en la lucha. ¡Qué cruel y es mucha! ¡Qué cruel y es mucha como el tango! Al Cacique solo le quedan 2 duelos en casa. La Calera de jugar con los 3 candidatos. Bueno, en fin, se metió en la lucha. Tercero, el Wander. Y quienes ya me están llegando... el Chipamogli fue un niño que entrevistó una vez, no sé, ya les voy a contar, algo me están tratando de decir acá. Bueno, viene el Wander, ¿ah? Bien el Wander. Bien y sobrio, muy distinto a todos estos dimes y diretes, con la sobriedad propia de los porteños. Oye, y dice, le preguntan a quién era, no sé si el director técnico de Wander, dice, no somos favoritos para los medios ni para la gente. Yo digo, este señor no escucha el primer café. Sí, pues, claro. Estamos haciendo un trabajo silencioso, de sacrificio, y hemos conversado que queremos seguir así, sin decir que estamos para ganar el torneo. Es Gonzalo Barriga el que dice. Gonzalo Barriga. Ya. O sea, así bajo perfil piolita, diciendo así, no hacemos ruido, pero... Es un grupo que se ha mostrado bien, se ha unido como grupo, con un ordenamiento táctico y un espíritu en los jugadores muy bueno, y eso es lo que permite estos resultados. Estamos muy contentos, el puerto está muy contento. Me está... ¿Qué te están diciendo? El Chipamogli original fue un personaje que apareció en una nota, que era un marginal, fue repetido varias veces en un programa, era de la Pincoya, y me dicen, bueno, así como un flaite. Qué clasista el comentario, entonces. Yo pensé que se refería marginal a que jugaba en los márgenes. Que jugaba yo pensé que jugaba por la punta. Que era un lateral. Pero Cecilia... Volante por izquierda. Pero es verdad que hay jugadores... Oye, es verdad que hay algunos jugadores que con su actitud alientan lo que pasa a un partido muy duro, un partido que se pegaron cabezazos. Si se hubiera aplicado verdaderamente el reglamento a fondo, ahí habrían terminado 5 contra 5. Habría sido como un partido básquetbol. Bueno, eso es en cuanto al comentario del fútbol que vale la pena este lunes, ¿no es cierto? Con este clásico, saludamos a todos los colocolinos, le decimos a los de la U que perder una batalla no es perder la guerra, y a los colocolinos decirle que ganar una batalla les da posibilidad de ganar la guerra, ¿no es cierto? Y a lo del Wander decirle que piano se llega lontano. Sí, ahí ¿cierto? estamos nosotros, dentro de nuestra sobriedad. Oigan, el que no tuvo nada de sobriedad, parece, es el embajador chileno en Uruguay. Vamos a reproducir un poquito, para quienes no sepan todavía qué es lo que dijo Eduardo Contreras, que es embajador de Chile en Uruguay, del Partido Comunista, y le preguntan cómo evalúa el regreso de su partido al gobierno por primera vez. Bueno, dice que este ingreso marca un antes y un después, habla de todo eso. ¿Cómo va la convivencia con la democracia cristiana? Bien, no es fácil, y en eso Uruguay es un ejemplo. Ustedes crearon el Frente Amplio, una época en que nosotros creamos la Asamblea Popular, y llega después la parte de controvertida, ¿no es cierto?, cuando habla del acuerdo de lo que pasó con la democracia cristiana, salvo los 13 era Patricio, ¿no? 13, sí. Sí, que en un primer momento estuvieron de acuerdo con el golpe militar, entre otras cosas, dice, porque la Directiva Demócrata Cristiana de 1973 apoyó el golpe. Eso es algo que pesa mucho en la sociedad chilena, aunque es cierto que con posterioridad estos mismos dirigentes lucharon contra la dictadura. Es parte de los dichos del embajador en esa entrevista. ¿Algo que decir, Patricio Zapata, como demócrata cristiano?
Mira, a mí la parte de la entrevista que me pareció más negativa es aquella otra en que él asegura que los bombazos que hemos tenido... Ya íbamos a ir a eso. Pero es que eso, yo te digo, el juicio que él hace sobre la historia política chilena es un juicio opinable. Yo podría discutir si el verbo apoyar es el verbo que se podría aplicar a la declaración que saca la directiva 2 días después. La directiva de la democracia cristiana señaló que se había llegado a esta crisis por responsabilidad de muchos sectores que confiaban que esto iba a ser breve, que iba a ser corto, que se volviera a la democracia. Hubo otro grupo de dirigentes demócratas cristianos que fue inmediatamente más crítico. Pero yo, honestamente, a diferencia de lo que quizá otras personas piensan, para mí lo más serio de la entrevista no es ese análisis histórico discutible, que nadie... En fin, hay distintas opiniones sobre eso. A mí me parece que un embajador que le imputa a sectores opositores de su propio país el estar poniendo bombas sin ningún fundamento, incurre en un error gravísimo. Yo no sé, imagínense ustedes que el embajador del Reino Unido, que representa un gobierno hoy día conservador, dijera, los laboristas andan poniendo bombas. O el embajador de los Estados Unidos, que dijera que los republicanos andan... la idea de que aquí la derecha empresarial, no sé a más qué se refiere, es la que ha venido poniendo bombas, creo que es un falta de criterio enorme. Él dice, usted dice que son anarquistas instrumentalizados por la ultraderecha, le preguntan porque eso es lo que él hace. Mi lógica es la siguiente, dice el embajador, cuando no hay cambios no hay terrorismo. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha empresarial. Y no siempre actúan los derechistas en los hechos. Cuando durante el gobierno de Salvador Allende el grupo Patria y Libertad empezó a actuar por la CIA, eran casi de izquierda. Yo esos cuentos ya los conozco, pero no creo que el terrorismo llegue mucho más allá. La derecha se va a oponer, se seguirá oponiendo y tratará de negociar todo lo que pueda para que las reformas sean los más débiles que sea posible. Después, bueno, eso es lo que habla, reconoce que la izquierda sí en algunos momentos tomó la vía armada y él hace referencia, ¿no es cierto?, a esta especie de ultraderechistas, sectores así como descolgados de la derecha que podrían estar estar detrás de estos actos. Algo que el presidente del Partido Comunista hoy en una entrevista a Atelier dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero de los grupos estos extremos, ¿por qué no? Podría ser una posibilidad también, dice Tellier hoy día. Pero ¿sabes, Cecilia? Yo creo que lo primero es ponerse de acuerdo acá. O se defiende lo que se dijo o se retracta. La actitud del Partido Comunista ha sido súper equívoca. Yo no he visto si realmente hay una posición clara. Si se considera que fue un error, primero que nada, no tenía ningún sentido que intentaran culpar a los periodistas y se dijera que había sido una conversación privada para ser desmentido después y quedar como mentiroso. Luego se viaja a Santiago y se pide perdón en público, se retracta. Pero aquí aparece el presidente del Partido Comunista diciendo que no hay nada de lo que haya que arrepentirse. Entonces, me parece todo súper desafortunado, súper desafortunado. Y fíjate que uno quiere una Cancillería cada día más profesional. Yo entiendo, siempre he apoyado que haya embajadores políticos. Yo creo que hay un espacio donde es conveniente que tú tengas embajadores políticos porque ellos pueden aportar una dimensión interesante que le sirva al país. Pero eso significa que tú estás postergando en esas destinaciones a gente que ha trabajado en el servicio diplomático, que ha hecho una carrera diplomática. Entonces, que venga alguien que está ocupando esta plaza, este espacio, como embajador político, e incurra en esta torpeza, es dañino. Y ya no hablemos de los partidos, hablemos del servicio exterior, hablemos del país, hablemos de la carrera diplomática. Uno quiere embajadores que vayan hacia afuera a prestigiarnos, que vayan a hablar bien de nuestro país, que vayan a mostrar lo que nos interesa como comunidad. Y creo que fracasó completamente en ese empeño, en ese encargo. ¿Qué dice Tellier hoy día? Sí, creo que la ultraderecha podría en algún momento estar metida en los bombazos. Los ataques más feroces han sido de la ultraderecha, como el asesinato al general Schneider en la historia. No obstante, en su entrevista Contreras también apuntó contra la derecha empresarial, pero ahí Tellier discrepa y dice que eso fue un error.
y que en ningún momento le fue a pedir al gobierno ni a la presidenta que algo por el embajador. El asunto es que el embajador fue ratificado. ¿Error del gobierno, Luis Larraín? Sí, yo creo que un error absoluto del gobierno. Lo primero es que no es tan extraño que el Partido Comunista tenga su propia versión de la historia, que a veces se ajusta a la historia y a veces no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. O sea, el Partido Comunista tiene una manera de analizar la historia, digamos, que de alguna manera está al servicio de su ideología y que prescinde de muchas cosas, como el hecho de haber llamado repúblicas democráticas durante tiempo a repúblicas que no fueron democráticas, el hecho de seguir apoyando hasta el día de hoy a regímenes, digamos, dictatoriales, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, no es tan extraño. Ahora, lo que sí es extraño es que ese discurso se repita o se reitere ejerciendo un cargo diplomático al servicio de Chile, que es lo que se supone que es un embajador. Entonces ahí hay una falta de prudencia muy grande de quien emite esas opiniones, porque yo tengo el recuerdo de algunos embajadores que, siendo comunistas, digamos, en un régimen que no era comunista, tuvieron comportamientos bastante más discretos. Y desde ese punto de vista, entonces, es bien objetable. Ahora, lo que a mí me llama la atención de la reacción del gobierno, y tengo que decirlo, y también incluso del presidente de la Democracia Cristiana, una persona a la cual yo aprecio y que en otras ocasiones he apoyado públicamente, yo creo que él comete un error al centrar esto en el problema que esto le crea al gobierno y a la democracia cristiana. Ellos están centrando en esto, en el hecho de que otros ex embajadores que fueron demócratas cristianos y que emitieron declaraciones irresponsables fueron removidos de su cargo, o bien ellos renunciaron. Entonces aquí habría como... Yo creo que no es, cuando se trata de un embajador, no es un problema de una coalición política, es un problema del país. Y yo creo que de verdad es una vergüenza para el país que un embajador chileno profiera ese tipo de comentarios irresponsables que tienen que ver con temas de política interna, que no cuidan para nada el prestigio del país, porque ¿qué país es este donde supone que los empresarios andan poniendo bombas? Es una cosa muy rara, digamos. Entonces, yo digo, a mí me preocupa que dentro de la decisión del gobierno, aparentemente, porque uno mira y escucha al pobre canciller y no le ve otra explicación, aquí lo que primó es una decisión política de no molestar o no agredir al Partido Comunista. Entonces, que las relaciones internacionales de Chile estén dependiendo de eso, a mí me parece mal. Ahora, en honor al rigor, él lo que dice es que a quien le interesan los actos terroristas es a la derecha empresarial. Y quien podría estar detrás de los actos terroristas son grupos de ultraderecha. Eso es lo que dijo el embajador. De todas maneras, yo sé que Ernesto Tone, ya lo vi anoche en Tolerancia Cero, donde dijo claramente que también hubiera tomado la decisión de lo mejor habría sido sacarlo del cargo. Sin duda. No tengo duda alguna, y es muy simple, Cecilia. Mira, yo no entro a juzgar el análisis que no comparto y que me parece un análisis de brocha gorda lo que hace. Pero eso no es lo grave, cada uno puede tener su opinión, salvo cuando tú eres embajador y estás representando un país. Es decir, cuando tú estás representando un país, eres un embajador, tienes una serie de responsabilidades encima. No es tu rol ser analista político. Digas lo que digas, te equivoques o no, pero no es tu rol. Tu rol es representar al país, y una persona que comete un error de ese tamaño, yo no creo que hay otra solución que salga de su puesto. No fue capaz de ser un embajador que representaba los intereses del país, sino un hombre partisano. ¿Y cómo se explica esta actitud del gobierno? ¿Por qué el gobierno de Michelle Bachelet lo ratifica, sabiendo que es un error, como todo el mundo dice, un error político de tal magnitud, etcétera, etcétera? Está después lo que genera en el clima interno, que como decía Luis Larraín no es lo más importante, pero Gutenberg Martínez hoy en el diario El Mercurio dice: me temo que si hubiese sido un DC ya estaría fuera del cargo. En la Cancillería ya no es claro quién manda o si ésta se sumó a la política del doble estándar. O sea, ahí
Mira, yo no quiero entrar en esos aspectos, en esa chimuchina de suposiciones y de cosas. Yo simplemente señalo que a mi juicio este ha sido un error. Ahora, las razones por las cuales se comete ese error, yo no buscaría, no haría de esto un elemento de pelea interna, de pelotera interna. Pero eso está ocurriendo. Sí, bueno, está ocurriendo y es malo que ocurra. Y eso muestra lo malo que es que un embajador intervenga con un análisis partisano. Un embajador no puede intervenir en su rol de embajador, porque el rol de embajador no se abandona. No es que tú puedas decir, bueno, pero en este momento no soy embajador. En este momento yo lo que soy es dirigente del Partido Comunista. No, ninguno. Ni demócrata cristiano, ni socialista, ni de derecha. Simplemente son roles. Son roles, como diría el filósofo Pascal, son órdenes diferentes. Como les hace recordar un poco lo que pasó con el Contralor, que finalmente no pidió perdón y ni se arrepiente de lo que dijo, o nada que ver. Como hicieron, algunos han hecho ese paralelo. Sí, hay una diferencia bien, hay una diferencia bien central. Patricio Zapata. Porque fíjate que los embajadores son personas que son designadas y removidas libremente hoy día por la Presidenta de la República. La verdad de las cosas es que producido el conflicto, la polémica, lo que uno esperaría en una persona que tiene esa condición es que tuviera la renuncia en todo momento en el bolsillo, y cuando advierte que su permanencia le produce un problema a la persona que lo designó, que le produce un problema al canciller y a la Presidenta de la República, tuviera la prestancia rápidamente de sacar la renuncia del bolsillo y entregarla, y liberar al gobierno que lo ha designado del embrollo. Eso es lo que uno esperaría en un ministro de Estado que ve que su permanencia le causa un dolor de cabeza al gobierno, y en un embajador. Lo que uno vio fue un esfuerzo impresionante por aferrarse a la destinación. Primero, dando una versión falsa de lo que había ocurrido, y segundo, viajando a Ganosa, digamos, humillándose delante de las cámaras para decir que estaba muy arrepentido, para quedarse en el cargo, sin poner como primer objetivo de su conducta lo que a Chile le conviene, y segundo, lo que a la persona que lo designó le conviene. Eso no tiene nada que ver con una persona que es autónoma, como es el Contralor. Podríamos discutir si fue atinado o no. Pero ahí tú puedes discutir si fue atinado o desatinado. Yo estimo que lo del Contralor fue desatinado, pero yo creo que no son comparables ambos. Pero ahora, hay un dicho popular que dice: la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Por qué todos sus dardos van contra este embajador que no tuvo el tino de renunciar? En fin, cuando hay un gobierno que podría haber tomado la decisión. Y me llama la atención de ustedes, Patricio Zapata, Ernesto Tone, por eso que decimos que del gobierno, de la Cancillería y de la Presidenta, que tendrá algo que ver con esta decisión. Cecilia, en el sentido que han puesto por encima de los intereses del país, los intereses de la coalición y las buenas relaciones con el Partido Comunista. Yo creo que eso no debe ser. Esa es ya una interpretación. Yo lo que te puedo decir, yo no tengo otros elementos que decirte que fue un error. No tengo otros elementos, no tengo el conocimiento de por qué se tomó una decisión que a mi juicio es errada. Y no sé Pero no hay un exceso de prudencia en ese juicio, porque si hubiera sido un gobierno de derecha, no me quiero imaginar lo que habrían dicho. Mira, y yo he puesto... Habría sido más imaginativo a lo mejor habría sido más imaginativo, pero a mí me pareció muy bien, y lo dije, creo, en este mismo programa. Yo cuando Piñera removió a Otero, dije que me parecía una muy buena medida, medida tomada con espíritu de Estado. Sí, me acuerdo. Bueno, porque estaba de acuerdo con la medida. No, porque estaba de acuerdo, pero con la medida, pero no en un sentido específico, en un sentido estructural, por decirlo así. Un embajador no puede jugar ese papel, y eso es válido para este señor y es para este otro señor. Ahora, un gobierno no puede cometer esos errores. Yo creo que no hay que hacer, yo no creo que haya que hacer leña del árbol caído con esto del chancho que le da el afrecho al embajador, porque que el embajador sea gordito, ¿no? A propósito de anoche, el señor Ernesto Tone lo vi en ese programa que yo veo los domingos a la noche, y usted a veces no, que es Tolerancia Cero,
y ahí estaba Ernesto Tone, no sé si lo vieron, Patricio Zapata y Luis Larraín, No pude ver. pero Luis Larraín, ¿te habría interesado que un sociólogo tan brillante de izquierda como el señor Ernesto Tone le diera consejos a la derecha? Está bien, sí, sí, le dio unas buenas ideas diciéndole que tenía que mejorar para hacer una buena oposición, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, pero dejan ponerte en contexto. En contexto, como se dice ahora. Claro. Me pusieron en contexto, me sacaron del contexto. Era una conversación interesante respecto a la economía de mercado, a lo que es la derecha, cuáles son los planteamientos. Entonces, Fernando Paulsen me señalaba que se había corrido un poco el debate, y yo le dije que eso era importante, que había que recordar que en Europa, por ejemplo, del viejo estado de bienestar, que hoy día ya tiene que transformarse, hubo muchos en cuyo origen hubo fuerzas de derecha, el gaullismo en Francia. ¿Pero cuál fue el consejo a la derecha chilena? No, que lo bueno es un país en donde la oposición juegue su papel con fuerza y tenga una estructura mayor. Yo creo que es sano para la democracia. Pero hubo un llamado, señores de la derecha, mejoren porque ustedes tienen que jugar un buen rol de oposición. Sí. Mira, yo creo que tengo ese convencimiento. Yo creo que frente a ese tipo de llamados, bueno, uno siempre tiene que pero no es un llamado. Tiene que agradecer los consejos. Claro. Pero también suele suceder, y a mí también me pasa cuando uno lo hace al revés, que cuando uno le tiene aprecio a otra gente, trata de que esa gente piense más parecido a uno de lo que piensa, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntan qué cosa debería hacer la centroizquierda, yo digo cosas que no son tan de izquierda, digamos, de que debería hacer la centroizquierda. Yo creo que a Ernesto le puede pasar algo similar. ¿Qué cosas debería hacer la centroderecha? Bueno, dice cosas que no son tan de derecha, sino que más de centro, respecto a la economía y todo lo demás. Claro, a uno le gustaría, y además, yo sé que Ernesto es una persona moderada, y a uno le gustaría que la discusión respecto a los asuntos públicos fuera mucho más moderada y dentro de límites más razonables. ¿Te fijas tú? Entonces uno de repente cuando ve la discusión, digamos, entre una socialdemocracia y un partido popular, digamos, por así decirlo, en Europa, ve que los límites de eso están más acotados, digamos, y que no estamos hablando de alternativas que son tan extremas. Y desde ese punto de vista me parece razonable. Cecilia, mira, para ahondar en esto, yo señalaba que la semana pasada estuve en México en algunas actividades académicas y vengo muy, muy golpeado porque en el medio académico donde yo estaba, era una discusión sobre la democracia, sobre el funcionamiento democrático. Yo veía en los académicos mexicanos de un gran nivel, veía una suerte de desazón por la situación en México, producido por la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala. Bueno, porque resulta que el alcalde está fugado. La señora del alcalde era hermana del jefe del narco en Iguala. El jefe de la policía está fugado. El presidente Peña Nieto ha pedido que los busquen con mucha fuerza y destapan fosas, se encuentran cadáveres, pero no son de estos jóvenes, son de otros que habían matado antes. Entonces, cuando llegue ese punto, el gobernador del estado de Guerrero no renuncia. Entonces, llegado a ese punto, tú ves el patrimonio que tenemos nosotros, digamos, con una democracia, cómo funciona. Y por eso yo digo, le decía a mis entrevistadores ayer, cuando ellos consideraban que la situación en Chile era muy dura, le digo, cuidado, veamos el patrimonio que tenemos y cuidemos ese patrimonio que tenemos respecto al sistema democrático. Fíjate que a mí me recordó la novela de Roberto Bolaños, digamos, 2006-66, que tú tienes páginas y páginas y páginas, que es bastante curioso porque uno igual se las lee, digamos, y es como una lista de funciones de mujeres, digamos, muertas, digamos, en situaciones, digamos, bastante similares.
desaparecía, que nunca se supo, digamos, ¿eh? Eso en México. Entonces, es una cosa que uno no se imagina. Claro. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con Luis Larraín, con Ernesto Tone, con Patricio Zapata. Patricio Zapata, ¿por qué está tan triste si la U ganó? La Unión Española, perdón. No estoy triste. Ah, ya está muy serio. Pero escuchando a Ernesto no puedo estar con una sonrisa, digamos, lo que acabamos de conversar. Ah, ya. Nos vamos a comerciales acompañados por la Universidad Alberto Hurtado. Más que aparatos sofisticados y ecuaciones inescrutables, aprender ciencia es cuestión de mirar con otros ojos, de volver a la edad de los porqués. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se mueven los planetas? ¿Por qué se endurece un huevo al hervirlo? Bueno, sobre cómo aprender ciencia a través de la indagación tratará el seminario, que contará con el experto francés en didáctica de las ciencias Michel Canut, y que se realizará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. ¿Por qué bajaría la benzina 60 pesos si no existiera ¿cómo se llama? MEPCO. ¿El MEPCO? ¿Cómo se llama ahora MEPCO? Ya, a la vuelta de comerciales me lo contesta Luis Larraín. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? No, ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir 2 o 3 veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en gaes.cl. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos. Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reeduca-medioal.net. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Doctor, ¿cómo resultó la operación? Excelente, su esposo está respondiendo de maravilla. ¿Se va a mejorar mi papá? Va a estar tan bien que mañana estará en tu casa. Eso sí, lo tendrás que regalonear, ¿eh? ¿Viste, mamá? Te dije que esta clínica era bacán. Cuando eliges cirugías de Clínica Avansalud, eliges estar junto al mejor equipo de médicos, comprometidos con tu bienestar. Y lo mejor es que están acreditados por la Superintendencia de Salud. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador, o en www.clinicaavansalud.cl. Me gusta. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. Soy Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA. Hoy, con esta reforma educacional, más de 4.000 colegios se van a cerrar y por nuestros hijos, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos este 25 de octubre a la Alameda a nuestra gran marcha nacional para defender los derechos de nuestros hijos. Infórmate en confepa.cl. Aún hay tiempo. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13.000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14.990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl.
tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos. Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reduca-medioal.net. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a conversar de Chile y el mundo continúa en Cooperativa, el primer café. Seguimos en el primer café por su servicio de urgencia y porque está acreditada Clínica Avansalud. Te va a gustar Clínica Avansalud. Su especialidad es hacerte sentir bien. Desarrollando talentos y capacidades en los jóvenes y valorando sus realidades de origen, todos pueden volar. Lo dice Catherine Riley, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reduca y Educación 2020 para hablar del por qué los profesores son la pieza clave para mejorar la educación, que también nos acompaña en este primer café. Bueno, ¿por qué, Luis Larraín, entonces si el CIPCO no existiera, bajarías la benzina? O el MEPCO, claro. El MEPCO, perdón. Se supone bueno, ya que se pierde el CIPCO, el MEPCO, el FEPCO, todo. Se supone que son sistemas de estabilización de los precios. Los sistemas de estabilización de los precios lo que hacen es que los precios no fluctúen tanto. Ahora, toda la gente está preocupada cuando el precio fluctúa hacia arriba, no cuando fluctúa hacia abajo, y lo que es razonable. Entonces, cuando fluctúa hacia arriba, están todos felices porque actuó el MEPCO, el FEPCO, cual sea, porque eso impide, digamos, que suba mucho. Entonces se establece una banda que dice, tendría que subir, no sé, 20 pesos, va a subir nada más que 5 pesos porque eso es lo que le permite la banda. Pero lo contrario a eso, para que sea un mecanismo de estabilización y no simplemente una fijación de precios, es que cuando baja mucho, que es lo que sucedió ahora porque los precios del petróleo afuera han estado bajando, entonces parte de esa baja no se traspasa al público consumidor, sino que se va al fondo, para alimentar con eso los momentos en que sucede lo contrario. ¿Y entonces por qué se escandaliza la gente? La gente se escandaliza porque yo creo que este es un tema, y a lo mejor es polémico lo que voy a decir, donde se hace mucha demagogia en política, el tema de los precios de los combustibles. Porque la verdad es que yo creo que está bien tener mecanismos de estabilización del precio de los combustibles, pero no está bien políticamente tener subsidios a los que usan combustible. Porque los que usan combustible, a pesar de que hoy día en Chile, que tenemos una gran clase media, es un grupo muy importante de la población, sigue siendo el grupo más favorecido de la población. Siendo regresivo. Y por lo tanto, si uno pone un subsidio al precio de la benzina, lo que está haciendo es que le está sacando plata del bolsillo a los pobres para entregársela a la clase media y a los ricos. Esa es la verdad. Entonces, esto a los políticos les cuesta decirlo porque no es tan evidente. Y por lo tanto, la gente... Sí, o sea, es muy popular estar en contra del alza de los precios de los combustibles, si todo el mundo lo entiende, pero la verdad es que es demagógica la postura, digamos, que dice que no debiera atenuarse esta baja del precio de los combustibles a través de mecanismos como MEPCO. Pero si yo digo, si el MEPCO no existiera, bajaría la benzina, genero en la ciudadanía... Desinformas. ¿Desinformo? Desinforma. Si haces la aseveración, la primera que tú hiciste como pregunta, tú desinformas porque le estás dando la impresión a la gente de que hay una cosa injusta donde está pagando más de lo que tiene que pagar.
¿Comprendes tú? Ahora entendí, ya. Otro tema, Patricio Zapata, tú como buen católico que eres, tal vez segura te va a interesar esto, que es terminó el sínodo importante sobre la familia que se estaba llevando a cabo en el Vaticano. Me imagino, Ernesto, a ti también te interesa, aunque no eres creyente. Claro, pero las definiciones que se dan un contexto para Chile bien interesante, porque recordemos lo que sucedió, ¿no es cierto?, con el padre Berrío Aldunate y Puga, esta especie de informe que tuvieron que hacer, que no se sabe muy bien quién, por qué y para qué lo pidieron, y también el contexto de lo que fue declarado culpable el sacerdote O'Reilly, por abuso sexual. O sea, la iglesia en Chile está en un momento particularmente complicado. Pero sobre todo con los temas, volviendo al tema del informe sobre estos 13 sacerdotes, el sacerdote Mariano Puga, escuchaba en una entrevista a Patricio decir que no tenía miedo a ninguna represalia por lo que él había dicho, porque el Papa hoy en día y en el Vaticano hoy en día las corrientes eran otras, etcétera, etcétera. Sin embargo, termina el sínodo y durante 2 semanas, a puertas cerradas, 253 obispos y laicos estuvieron debatiendo, y con la votación e informe final se concluye solo la primera etapa de este recorrido. ¿Y qué dicen? Los divorciados, los obispos reunidos en el Vaticano confirmaron el mensaje de seguir reflexionando sobre el acceso a la comunión para los divorciados que se vuelven a casar, uno de los asuntos más debatidos por la jerarquía de la Iglesia. Respecto a los homosexuales, que es el tema controvertido, en el mensaje que se dio a conocer al término del sínodo, los de obispos no se menciona a las parejas homosexuales, argumento abordado en el borrador de trabajo y que había generado una batalla interna contra el inédito tono tolerante de la jerarquía de la Iglesia hacia la homosexualidad. Sin embargo, en el documento final se propone acoger con, comillas, respeto y delicadeza a los homosexuales y acompañar a los divorciados. Y esto fue por voto, por votación, quienes votan a favor y quienes votan en contra. A ver si podemos entender un poquito. Esto significa entonces más claro que nunca que hay dos posturas opuestas dentro de la Iglesia Católica. Dos tendencias, digamos. En este tema. En este tema, sí. Y en los temas del matrimonio homosexual, de los divorciados, etcétera. Bueno, mira, primero lo de buen católico, dejémoslo, porque alguien más tiene que juzgar eso y uno no debiera nunca asumirlo. Primera cosa, un sínodo es una reunión de obispos que convoca el Papa para pedir un consejo. Es una diferencia, por ejemplo, con un concilio. Un concilio es una reunión de obispos donde se fijan definiciones. El sínodo es una invitación que hace el Santo Padre para que los obispos y laicos, también van laicos, familias, teólogos, den su opinión sobre algo que le preocupa al Papa. Yo quiero, primero que nada, llamar la atención sobre cuál ha sido el procedimiento, porque el procedimiento habla mucho el procedimiento. Primero, el Papa le mandó una encuesta a las iglesias del mundo en que les preguntaba cómo se vive la enseñanza de la Iglesia por parte de los católicos. ¿Cuál es la brecha que existe entre las enseñanzas de la Iglesia y la vivencia, la praxis? Para hacernos cargo, si hay una diferencia, eso tiene que interpelar. En segundo lugar, tú dijiste a puertas cerradas. Sí, a puertas cerradas, pero fíjate que el Papa fue él el que pidió que respecto a cada uno de los puntos se publicara cuál había sido el resultado de la discusión y el resultado de la votación. Y el resultado de la votación es que de los 60 y tantos puntos del documento, que como tú dijiste bien, sí, es la primera parte, porque el próximo año viene la segunda fase, donde se va a volver a discutir estos asuntos. Bueno, de los 60 y tantos puntos, hay 57 o 58 donde hay una abrumadora mayoría que coincide en un texto. Como tú bien dijiste, hay 4 aspectos polémicos en los que hubo una mayoría para que la Iglesia se abra a reflexionar sobre la posibilidad de que una persona que se ha separado y se ha vuelto a casar pueda acceder al sacramento de la penitencia y del sacramento de la comunión. Hay una mayoría que estuvo de acuerdo con ese comentario. Lo que pasa es que no fue 2/3, Cecilia. Y lo mismo ocurre con una declaración sobre la apertura a las personas con orientación homosexual, para valorar los aportes que estas personas presentan y para condenar cualquier discriminación injusta contra esas personas. Ahí también hubo una mayoría de 100 y tantos padres obispos y una minoría de 60 y tantos padres obispos.
Último comentario, Cecilia, porque este tema, hay expertos que saben mucho más. Sí. Este sínodo no es sobre cuestiones de doctrina, es sobre la ejecución pastoral. Aquí no se van a tomar definiciones doctrinales, sino que cómo lo hace la Iglesia para llevar a terreno su enseñanza. Y todo lo que yo te he comentado, a mi juicio, un papa que primero escucha a la familia. Segundo, que convoca a los obispos y les permite discutir, que da a conocer abiertamente cuáles son las distintas posturas. Esto no es algo nuevo. La Iglesia Católica ha estado atravesada a lo largo de su historia desde Pedro y Pablo sobre distintos carismas y distintos énfasis. Ya en las primeras discusiones de la Iglesia, así que no es motivo de escándalo, por el contrario, por lo menos para mí como católico es motivo de alegría y de optimismo que estas cosas se puedan discutir en un ambiente de unidad y libertad. Ahora, estamos en contacto con Marcelo Guidi, que es sacerdote jesuita. Él es doctor en Derecho Canónico. A ver si nos puede comentar un poquito brevemente justamente esto del sínodo y cómo va a influir estas conclusiones en la situación de la iglesia, de lo que está pasando en Chile, justamente por declaraciones de algunos sacerdotes jesuitas en torno a la homosexualidad. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia, a todos los que están escuchando ahí. Mira, Patricio hizo un excelente comentario, súper claro, entonces no me voy a referir a lo que ocurrió ahí. Las consecuencias, el mismo documento final la está diciendo, es que el Papa le está solicitando a todos los pastores y a todos los fieles laicos continuar el discernimiento ya para encontrar el próximo año soluciones más definitivas en estos temas que han sido discutidos. Y no me refiero a puertas cerradas, porque ustedes están ahí a puertas cerradas. Se ha ido día a día, se sacaba un comunicado de prensa en la cual se señalaba qué temas habían discutido y cuáles eran las posturas. Ahora, entre el primer documento que salió, que es la relación posterior a las disertaciones de cada persona que participó, laico y sacerdote, hay un pequeño cambio y que es parte de lo que señalaba Patricio, de estas dos tendencias que están en la Iglesia tratando de encontrar la mejor manera de responder actualmente al proyecto evangelizador de la misma, ¿no? Ahora, pero finalmente lo que sale de este sínodo respecto a los homosexuales, alguno interpreta como demasiado suave, demasiado tenue, ¿no? Esto de el documento final que propone acoger con respeto y delicadeza y nada más. Tal vez esperaba algo más, no sé, más progresista, más actualizado. Entonces, como la lucha esta de la Iglesia más conservadora con la más moderna, no sé cómo decirlo. Claro, mira, antes de eso sí, porque en el documento primero del cardenal Erdoa parecía que los homosexuales tenían dones y talentos para ofrecer a la Iglesia. Hoy en día esa afirmación no fue aprobada. De hecho, eso fue una de las consecuencias por las cuales algunos cardenales, incluso dentro de ellos el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, solicitó al vocero desdecirse, ¿no? O explicitar que ese no era un documento doctrinal, que no era un documento definitivo. Entonces, como tú señalabas, hay dos tendencias. Es verdad que hay dos tendencias y hoy en día se han explicitado más fuertemente y más claramente sus posturas y quiénes son los que la representan. Pero bueno, gracias a Dios que coincide con un Papa que quiere invitar a dialogar. ¿Pero el Papa quedó solo? No, si el Papa siempre ha estado donde está y no lo va a él a obligar ni la mayoría ni la minoría. Él lo que va a escuchar, está solicitando consejos, pareceres, y él es el que en definitiva tiene que determinar junto con su círculo más estrecho qué es lo que va a realizarse en esta postura. Pero de verdad, si es bien que en relación a los homosexuales hubo un pie atrás respecto a la primera relación, respecto a las personas que están en situaciones matrimoniales no sacramentales, o están divorciados, vueltos a casar, o están convivientes, el documento es bastante valiente y bastante decidido, si bien se alcanzó los 3/3, hay donde más votos en contra hay en esa materia, que se refieren a la comunión de los divorciados vueltos a casar, a la comunión de los convivientes. Entonces hay bastante buenas noticias también. Luis Larraín. No, una pregunta al padre, dentro de los timings que tiene la Iglesia. Uno podría decir que aquí hay un cierto progreso en ambos temas, pero que tampoco satisface las expectativas de mucha gente, digamos, y de muchos católicos incluso.
¿Qué puedes decir respecto a los timings que tiene la Iglesia? Este tipo de ejercicio que se hizo hoy día podría ser una cosa que se repita luego. O sea, podemos ver probablemente en tiempos cercanos, digamos, evolución del pensamiento de la Iglesia, o por lo menos de las definiciones pastorales de la Iglesia, que sería más preciso en estas materias. Luis, buenos días. Sí, yo creo que de todas maneras estamos en el proceso que se va a concluir en octubre del 2015, donde ahí ya va a haber un sínodo para tomar ya decisiones y nuevas normativas pastorales, porque no es que la Iglesia esté discutiendo hoy en día si el matrimonio es o no es indisoluble, o si el matrimonio es o no es heterosexual. Está dentro de esos dos principios que nosotros creemos que son los más adecuados. Estamos tratando de encontrar, y ojalá los encontremos, estas nuevas soluciones pastorales a estas realidades que son humanas. Y hay una frase estupenda donde dice que la Iglesia se tiene que, dice, sacar la sandalia, un poco homologando lo que ocurre con Moisés, sacar la sandalia ante la tierra sagrada que es el otro. Entonces, si ya la Iglesia dice que el otro, en cualquier circunstancia y condición que se encuentre, es sagrado, hay que respetarlo y hay que acogerlo en esa realidad que está viviendo. Teniendo en cuenta estas definiciones, si las contrastamos con los dichos del padre Felipe Berríos en aquella entrevista en El Informante, tiempo atrás, cuando recién llegaba de África, cuando criticó a la Iglesia y apoyó el matrimonio civil homosexual, entonces está fuera de el padre Felipe Berrío, entonces es un rebelde. ¿Qué vendría a ser? Bueno, sí, las mismas consecuencias, esas palabras te responden, pues, Cecilia. Obviamente que ha sido considerado un rebelde, ha sido considerado una persona que está como riñendo dentro de la opinión o de la enseñanza de la Iglesia, que ha generado confusión y escándalo. Bueno, es verdad. Así ha sido, y así ha sido considerado por algunos que lo han acusado. No sabemos quiénes son los que lo han acusado. Esperemos que en este caso alguna vez se sepa quién acusa a uno dentro de la Iglesia, en este tiempo de mayor transparencia. Pero si tú te das cuenta, y más adelante puedan leer el documento final, justamente las propuestas que está haciendo en materia de situaciones que la Iglesia las considera irregulares, hay un gran avance, hay avance. La Iglesia nunca va a aceptar, y eso hay que ser también bien recto, ¿no? La Iglesia no va a aceptar el matrimonio homosexual. A lo más va a permitir, va a validar relaciones homosexuales, va a permitir la incorporación a la Iglesia de homosexuales en nivel más litúrgico, sacramental, pero de ahí a que la Iglesia santifique o bendiga como matrimonio, es una cosa. Ahora, otra cosa es que uno pueda bendecir personas. Y uno puede bendecir personas, cualquier persona puede recibir una bendición del Señor, cualquier persona, no solamente los que están en gracia, ¿no? Entonces ahí también hay un punto que hay que seguir revisando. Pero para ese tipo de rebeldías ¿hay castigo? Si tú me preguntas en el caso de estos tres sacerdotes, ¿sí? Mira los castigos que normalmente se impone la Congregación de la Doctrina de la Fe cuando se ha hecho algo escrito, es que rectifique por escrito las afirmaciones que ellos encuentran que han sido reñidas con la fe católica. Si es un discurso, bueno, Felipe ya hizo una tercera declaración a otro canal donde rectificó, más que rectificó, ordenó sus afirmaciones, pero él se mantiene en esa postura, porque yo creo que es una postura que no daña el sacramento del matrimonio ni la heterosexualidad de un matrimonio, sino que él dice, paragona, ¿no? Así como me envían a bendecir banco o me envían a bendecir armas, yo ¿por qué no voy a bendecir un ser humano? Ernesto Tone, tú que no eres creyente, que crees, ¿no es cierto?, en el Estado laico, en fin, la separación de los poderes, sería interesante también hacer una reflexión. ¿Por qué estamos hablando de la Iglesia Católica? ¿Por qué es portada en los diarios lo que dice o no dice un arzobispo? Es el peso, ¿no es cierto?, y la influencia que tiene esta institución en la marcha del país. ¿Cómo lo ves tú? No, yo como una persona, digamos, que sigue y que considera que el rol de la Iglesia Católica es muy importante en nuestro país, yo me alegro enormemente de esta orientación del Papa, Yo entiendo que hay cosas de doctrina, que hay cosas de pastoral, pero la tendencia a avanzar, la tendencia también a avanzar en el sentido de acercarse más a lo que, a mi juicio, como una persona no creyente,
pero que tiene una fuerte valoración de dos cosas históricas de Jesucristo. Primero, yo creo que hay dos novedades fuertes en Jesucristo. Una es poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es el nacimiento de la idea democrática. Es la idea de que se puede conversar, que las cosas no se resuelven por la violencia. Y segundo, es la idea de la compasión con el otro, que es diferente, y de la aceptación del otro. Entonces yo creo que mientras más presente está eso en la Iglesia, más grande puede ser el servicio que la Iglesia le preste al país. Muy bien. Ahora, en ese sentido, sí. Tony, tienes toda la razón y te agradezco esas dos afirmaciones que tienen mucho contexto. En el día de ayer, los que fuimos a misa, había una afirmación que puede ayudar mucho a que la Iglesia siga siendo, en este contexto nacional, jugando un rol importante, donde dice, Jesús le reconocen que no se fija en la categoría de nadie, ni tampoco hace distinción de acuerdo a la condición de cada persona. Eso es el centro de la actitud de Jesús, por la cual hace todo lo que tú correctamente has señalado, ¿no? Es decir, mientras la Iglesia haga distinciones discriminatorias, o mientras la Iglesia considere condiciones más importantes que otras, no va a poder ser fiel al mensaje del Evangelio. Y por acá queremos ir, porque si no nos vamos a quedar encerrados, discúlpenme, en la cama. Y en la cama no se juega la salvación del ser humano, sino que se juega en las actitudes del ser humano. Y bueno, esto es lo que el Papa quiere hacer. A propósito de que no se quede en la cama, la entrevista al sacerdote Mariano Puga habló de otros temas que no tienen que ver con esto y habló también del sistema en el cual vivimos, del libre mercado, de la ganancia excesiva, del abuso, de la desigualdad y también hay una opinión sobre el sistema económico en el cual estamos viviendo. Pero bueno, ya tendremos tiempo, Marcelo, de seguir conversando. Te agradezco mucho aceptar nuestro llamado. Marcelo Gidi, que es sacerdote jesuita y doctor en Derecho Canónico. Que gracias, muy bien. Marcelo. Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Gracias. Bueno, me imagino, no sé, yo no estuve el lunes pasado, pero la semana pasada, pero están al tanto de todo lo que pasó con estos sacerdotes y todo lo demás. ¿Algo que decir, algo más que decir sobre el sacerdote O'Reilly? No sé, Patricio. Yo creo que el lunes pasado ¿O no Luis? hablamos porque todavía no había fallo en ese caso y en los otros casos no me acuerdo. Bueno, pero en el caso del fallo entonces. Bueno, ¿Qué golpe a esa comunidad? Por supuesto, un golpe muy grande y yo creo que lo más destacable de todo lo que ha sucedido, que obviamente que para la Iglesia y en particular para la gente de los Legionarios de Cristo es un golpe muy fuerte. Yo creo que lo más importante de todo es la consideración con las víctimas. Yo creo que esa es la gran reflexión que tiene que haber dentro de la Iglesia Católica y en particular dentro de ese grupo. O sea, cómo tratamos a las víctimas de este tipo de abuso y el agravio inmenso que significa para las víctimas el que sus reclamaciones no sean atendidas y el que sus reclamaciones incluso sean descalificadas. Creo que esa es una cuestión sobre la cual a partir de casos anteriores, digamos, y siguiendo con hay mucho que aprender. Patricio, para terminar. No, en la misma línea. Uno no puede, yo creo, nunca solazarse del dolor ajeno, pero si hay un dolor que tendría que tener un especial sentido para todos nosotros, es justamente el dolor de una familia que tuvo el coraje de hacer la denuncia, de sostenerla durante 1 o 2 años. Ese dolor tiene que ser acogido. Yo por lo menos nunca he pensado que sea bueno alegrarse de que alguna persona sea condenada o sufra de repente eso, pero sí la satisfacción de que tenemos un sistema que no distingue poderosos o débiles para la hora de juzgar. La persona tiene todo el derecho a defenderse, tendrá las instancias para seguir luchando, pero tenemos un sistema donde por un momento hay una venda en los ojos de la justicia y esa venda impide distinguir si el que está al frente es un débil, es un pequeño o es un hombre influyente o poderoso.
Bueno, se nos termina el tiempo, sí. ¿Puedo hacer una cosa muy corta? Hay un lanzamiento de un libro hoy día. Pero ¿cómo no? De un amigo mío. Esto le va a interesar a la inmensa comunidad de los constitucionalistas, que son como 17. Gonzalo García, en la Universidad Diego Portales, presenta hoy día un libro que se llama Diccionario Constitucional Chileno, una obra espectacular. La recomiendo para los que están interesados en este tema constitucional, que se va a seguir poniendo interesante hoy día en la Universidad Diego Portales en Cienfuegos. Sí, hay que empezar a aprender porque el año que viene va a ser el gran tema. Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, muchísimas gracias. De Andrés Velasco hablamos la próxima semana. Muy bien. Porque ya dio entrevista, ya salió a hablar este fin de semana, no tuvimos tiempo. Bueno, las escuelas son de las pocas instituciones sociales compartidas que pueden crear un sentido de pertenencia o lamentablemente de exclusión. Lo dice Catherine Reilly, educadora, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reeduca y Educación 2020. Y también decirles que Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Así llegamos al final de este primer café, de este primer día de la semana. Gracias, chau, chau. Chau. Gracias. Chau. El primer café.